Bien, entonces vamos con la contaminación de ríos y lagos. ¿Por qué hacemos énfasis en la contaminación de ríos y lagos? Obviamente la del mar también es importante, pero hacemos énfasis en la contaminación de ríos y lagos debido a que, como lo vimos al principio de la clase pasada, en los ríos y lagos se encuentra ese poquito de agua que tenemos disponible para las personas. ¿Listo? Se encuentra esa cantidad de agua que está disponible para nosotros, tanto ya sea para el consumo o ya sea para uso agrícola, uso doméstico y los diferentes usos. Entonces, por eso es importante hablar de contaminación tanto de ríos como de lagos, ya que estas hacen parte de las aguas superficiales de los continentes y fueron las más visiblemente contaminadas durante muchos años. Y de hecho siguen siendo algunos de las aguas continentales que más se contaminan por la actividad que tenemos nosotros normalmente y porque los vertimientos llegan a estos cuerpos de agua. Pero precisamente al ser tan visibles los daños que sufren, son las más vigiladas y las que están siendo regeneradas con más eficacia en muchos lugares del mundo, especialmente en los países desarrollados. Resulta que nosotros sabemos legislación en esta clase, pero obviamente existe ya una legislación, existe un control acerca de los vertimientos que se hacen a estos cuerpos de agua y esos controles pues deben cumplir con ciertos límites máximos permisibles. Entonces revisemos aquí para saber en qué condiciones. Entonces, ¿cómo sabe uno si el río está contaminado o no? Entonces, hay muchas formas de saberlo, hay muchos parámetros a medir. Entonces, se analizan esa serie de parámetros, esos parámetros pueden ser de tipo físico, de tipo químico o de tipo biológico, y después se comparan esos datos de esos parámetros con los niveles que se aceptan a nivel internacional y que nos indicarán la calidad de esa agua para los distintos usos. Seguramente, si ustedes recuerdan las exposiciones que hicieron, hay un indicador muy importante que se llama índice de calidad del agua o el ICA. ¿Listo? Ese ICA nos determina, o ese ICA se determina a partir de la medición de los diferentes parámetros que vamos a ver a continuación. Entonces, ese ICA va a ser muy importante porque ese es el que nos determina la condición o la calidad que tiene un cuerpo de agua. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de los parámetros microbiológicos, ¿listo? ¿Qué parámetros microbiológicos se le mide al agua? Se le mide, por ejemplo, los coliformes totales, que ustedes en este momento, algunos de ustedes me van a explicar qué son los coliformes totales, ¿cierto? Porque la tarea era ver cómo se llaman. ¿Listo? ¿Quién me va a explicar cómo se hallan los coliformes? Profe, yo vi que ellos hacían como 4 métodos de infiltración, yo investigué que utilizaban un método que era de 4 subfases que empezaba por infiltración, pero no me acuerdo. Ok, bien, por ahí va la cosa, Julián, por lo menos buscó. Una de las primeras etapas que se hace para el estudio de coliformes es la filtración de la muestra en un papel filtro. ¿Y luego qué se hace? ¿No hicieron la tarea? Están como para un quiz hoy, como para un quiz de coliformes. Chicos, es No, pues, importante que busquen. yo Eric, intenté investigar y encontré una parte que decía eso, espera, decía que establece un método para la detección y cuantificación de estos mediante el cultivo en medio líquido en varios tubos y el cálculo de su número más probable. ok, bien. Ya lo encontré. Ok, Ya lo encontré. está bien, Julián. Son 4 subfases: filtración, colocación en placas Petri, donde ponen el sustrato y generan colonias de coloración. Luego lo incuban en una estufa y luego hacen algo que se llama recuento UFC, que son los coliformes totales o las colonias que hay que se encontraron. ¿Listo? Perfecto. Eric y Julián tienen ahí un bonus para el parcial, un 0-1 en el parcial, porque fueron los que se dieron la tarea de buscar y de entender. Entonces, pónganle cuidado. Lo que nos dice Eric y los que nos dice Julián son dos metodologías diferentes.
Existen dos metodologías diferentes. Una, que es la que nos explicaba Erika, que se llama el número más probable. ¿Listo? ¿De qué se trata el número más probable? Ustedes toman una muestra de agua, la llevan a un tubo de ensayo en una disolución líquida y ese tubo de ensayo, si tiene o no unidades formadoras de colonia, va a tomar cierta coloración. ¿Listo? Entonces, ustedes dependiendo de la cantidad de tubos y de la dilución a la que se haya presentado, a la que se haya hecho la muestra, ustedes determinan cuál es el número más probable. ¿Listo? Esa metodología se llama el número más probable. Existe otra metodología que es la que nos dice Julián. Esa metodología se llama la de la UFC. ¿Listo? Unidades formadoras de colonia. ¿Listo? La UFC son unidades formadoras de colonia. ¿Qué es lo que se hace? Toman ustedes la muestra, la filtran a través de un papel que se llama papel filtro y lo que hacen es después meter eso que filtraron, lo ponen sobre una caja de Petri y en esa caja de Petri ponen un medio de cultivo. ¿Listo? El medio de cultivo sirve para favorecer el crecimiento de esos coliformes. ¿Qué hacen después de que lo meten a la estufa y esperan un tiempo? Sacan esa caja de Petri y cuentan cuántas colonias se formaron dentro de la caja de Petri. Así que esa es la metodología de la UFC o de las unidades formadoras de colonia. ¿Cuál es mejor de las dos? La mejor es unidades formadoras de colonia, porque la legislación le exige a uno el dato en UFC. Así que la legislación le exige a uno hacer unidades formadoras de colonia. O sea, el procedimiento que nos explicaba Julián. Les voy a subir al aula virtual un video donde explica cómo se hace las unidades formadoras de colonia para que lo revisen los que no hicieron la tarea. Y pues los que sí le hicieron también le hicieron una revisada. Bien, entonces en parámetros microbiológicos podemos tener coliformes totales, streptococos y coliformes fecales, pero también podemos, por ejemplo, tener Escherichia coli, es una de las que se mide bastante. Ya para los parámetros bióticos, por ejemplo, podemos hablar de peces, cangrejos, anfibios. Lo que se hace simplemente es un muestreo para determinar qué tipo de peces, si hay cangrejos, si hay algún tipo de anfibio, etc. Bien. Obviamente, ¿qué va a pasar? Cuando un río o un lago está muy contaminado, pues lo lógico es que uno no encuentre ningún tipo de vida, ¿me entienden? Ningún tipo de pez, ningún tipo de cangrejo, ningún tipo de anfibio. Si por el contrario usted encuentra mucha diversidad, tanto de peces, cangrejos, anfibios, etcétera, quiere decir que esa agua pues tiene una buena calidad, por lo menos para la vida. Bien. Bien. Entonces, hablando sobre todo de la contaminación en lagos y en sistemas lénticos, que algo que también hemos hablado bastante, pero quiero que no lo olviden nunca durante toda su vida, ya de aquí en adelante, es la eutrofización. ¿Listo? Un río, un lago o un embalse sufren de eutrofización o eutroficación cuando sus aguas se enriquecen en nutrientes. ¿Cuáles nutrientes? Nitratos, fosfatos, entre otros. Podría parecer que es bueno que las aguas estén cargadas de nutrientes. Bueno, uno dice, bueno, tienen muchos nutrientes, eso está bien, me parece bien, pero no. El problema está en que si hay exceso de nutrientes, crecen en abundancia las plantas y otros organismos